Historia, Profecía y la Iglesia. Así he titulado a esto: Historia, Profecía y la Iglesia. Esto nos va a dar una luz y nos va a despertar y nos va a hacer entender muchas verdades de Dios para nuestras vidas. Esto es riqueza para que nosotros sepamos los planes y propósitos de Dios y por qué nosotros hoy estamos aquí. Historia, Profecía y la Iglesia. Lo primero que quiero ver para ir ubicándonos en el contexto de esto es la orden de Dios. Cuando hablo de la orden de Dios, todos sabemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante muchos años. Cientos de años estuvieron en Egipto. Salen de la tierra de Egipto porque iban a la tierra que Dios les había prometido, conocida en el contexto bíblico como la tierra de Canaán, pero hoy sabemos que es la tierra de Israel. Israel, el país, hoy el país Israel, era la tierra prometida de Dios para su pueblo. Pero cuando ya el Señor los introduce a la tierra, hay una serie de normas, hay una serie de preceptos, más de 500 preceptos, hay una serie de cosas que Dios le pide al pueblo de Israel que debían de seguir en la tierra prometida. Y todo eso se circunscribía a ser obedientes a Dios. Es decir, Dios dio una orden y sean obedientes a esta orden. Ahora, la obediencia siempre va a traer sus beneficios. La obediencia siempre va a traer bendiciones. Eres obediente y yo te bendigo. Eres desobediente y vas a pagar las consecuencias. Entonces ellos fueron advertidos de todo esto. Y hay leyes sanitarias, leyes para los sacerdotes, leyes en muchos sentidos. Y aquí Dios establece algo que tiene que ver con el reposo. Y esta es la parte sobre la que me voy a enfocar porque es muy importante y nos va a llevar a entender muchas verdades de la historia. En el libro de Levítico, capítulo 25, versos del 1 al 13, vamos a leer estas verdades que dicen así. Y bien concentrados, porque esto es palabra sencilla, esto es algo muy sencillo, pero que si estamos dispersos o usted está ahí con su teléfono usándolo en lo que no tiene que usarlo, que se le queme. Eso te va a distraer y es como dejar de ver una película 5 minutos y tal vez alguien perdió el hilo de lo que estaba viendo. Entonces, bien concentrados. La Biblia dice, Levítico capítulo 25, versos del 1 al 13. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Es decir, de hoy a 7 años, el 7º año será llamado año de descanso de la tierra. Y luego lo vamos a ir explicando más. Esto es palabra que Dios dio como una orden que luego se convierte en profecías y lo vamos a ir viendo. Dice entonces, debe de guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Es decir, trabaja en la tierra 6 años, pero el 7º año van a descansar la tierra. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo, a tu ganado,
a los animales salvajes de tu tierra, en tu tierra también se dé descanso. 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Entonces, el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Hago una pausa ahí, antes de entrar al verso 10. La Biblia dice, ahí ya en el verso 8, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años. O sea, 7 conjuntos de 7 años es, miren, así sencillo. El primer 7, el segundo 7, el tercer 7, el cuarto 7, el quinto 7, el sexto 7 y el séptimo 7. Es decir, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años. ¿Cuánto suma eso? 49. 7 por 7, 49. Después de esos 49 años, o sea, cada 7 años, ellos tenían el séptimo año que hacer descansar la tierra, ¿verdad que sí? La tierra no podía, no podían sembrar, no podían hacer absolutamente nada, tenían que dejar la tierra reposando ese séptimo año. Iban a comer de todo lo que habían almacenado y tenían permiso de comer todo lo que la tierra produjera. Pero aquí viene también otra parte donde dice que 7 conjuntos de 7 años, es decir, 49 años, después de esos 49 años viene un año especial. Dice la Biblia, en el día del perdón del año 50 haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para, es decir, el año 50. Cada 49 años, el año que sigue, que es el año 50, la Biblia dice, aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra, para que todos los que viven allí, para todos los que viven allí, será un año de jubileo. Ese es el famoso año de jubileo. Cuando hemos escuchado el año del jubileo, que yo he predicado en la iglesia sobre el año del jubileo, cuando oímos del año del jubileo, estamos hablando del año 50, es decir, cuando han pasado 7 conjuntos de 7 años. La Biblia dice, será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan, es decir, a tu propia familia. Ese año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides, ni podadas. Es decir, como sucede cada 7 años, solo que el jubileo tiene más connotaciones. Será un año de jubileo para ti y deberás de mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo, a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados o a sus ancestros. Ya ahorita voy a ver eso más en detalle. Levítico capítulo 25, versos del 1 al 13, lo que acabamos de leer, lo que está reafirmando es lo que ya Dios les había dicho en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 23, los versos del 10 al 13, la Biblia dice: durante 6 años podrás cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el 7º año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre y para que los animales salvajes coman lo que sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y olivos. Durante 6 días podrán trabajar, hacer todo lo que quieran, pero el 7º día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y ustedes. Cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera
pronuncien su nombre. Es decir, aquí se agrega otro detalle. Los días de la semana, el séptimo día, Dios les pide que sea un día de descanso, que sea un día de reposo para Israel. Cada 7 años, el séptimo año, año de descanso para Israel. Cada 49 años, es decir, 7 ciclos de 7 años cada uno, año de jubileo. Entonces, en cuanto al descanso, Dios les pide un día de la semana de reposo, les pide un año cada 7 de reposo y les pide un año entero cada 50 años de fiesta y de libertad y de devolución de tierras y de que muchos pueden volver a la vida que antes tenían. Entonces, ahí se establece esto del reposo. Luego lo voy a ver más en detalle. Pero esto me lleva a un punto importante. Todo tiene en la vida y para Dios todo tiene un tiempo señalado. Eso lo escribió Salomón. Hay un tiempo para todo lo que está debajo del cielo. De hecho, desde el mismo comienzo de la creación se observa cómo todo va teniendo su tiempo y cómo todo va teniendo un orden. El día, la noche y todas las cosas en la vida suceden en un momento determinado. Es decir, todo tiene su tiempo. Pero para mí surgen varias preguntas. Una es, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo podemos nosotros entender el tiempo? ¿Es posible darle sentido y darle significado al tiempo? Bueno, para Dios, cuando yo voy a la Biblia, para Dios el tiempo es de verdad demasiado importante. Cada minuto, cada hora, cada segundo y lo que sucede bajo el cielo es muy importante para Dios. Dios siempre tiene control de los tiempos y Dios sabe cómo manejar los tiempos. Por eso encontramos en la Biblia también periodos de tiempo que Dios ha establecido marcados para llevar a cabo un propósito. Quiero hoy recordar esto que acabo de leer o reafirmarlo, que es algo de la tradición hebrea, pero es una ordenanza de Dios. Voy a verlo un poquito más específico, o por lo menos parte por parte. Israel tenía un calendario. El pueblo de Israel tenía un calendario, o tenían el calendario, pero los días de Israel no son como los nuestros, que nosotros tenemos 360 y ¿cuántos días al año tenemos? ¿Cuántos son los días del año? 365 días tiene nuestro año. En el calendario de ellos son 360 días. ¿Qué es lo que hace la diferencia? A ver, ¿qué hace la diferencia? Que nosotros usamos el calendario gregoriano o el calendario conocido popularmente como el calendario solar. Ellos usan el calendario lunar. Nosotros el calendario es de acuerdo a la rotación de la Tierra en relación con el Sol. El calendario de ellos es en relación a las diferentes fases lunares. Entonces nuestros años duran 365. Para el pueblo de Israel el año dura 360 días. Pero Israel tenía un calendario o en su calendario una semana de 7 días, igual que nosotros: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y, alguien dirá, domingo 7. Pero en realidad domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí están los 7 días de la semana. Dentro del calendario del pueblo de Israel están establecidos de igual manera esos 7 días. Pero el séptimo día, el día sábado, no podían trabajar, no podían hacer nada. Era día de reposo. De hecho, esto según lo que vimos en Éxodo capítulo 23, versículo 12, lo acabamos de leer hace un momento. De hecho, hoy en día es igual. El pueblo de Israel tiene lo que llaman el Shabbat,
que para efectos del calendario de ellos empieza los viernes a las 6 de la tarde y termina los sábados a las 6 de la tarde, siguiendo el horario nuestro. En el Shabbat hay muchas curiosidades en Israel. Hay ciudades que son muy estrictas todas las semanas, el día sábado, son muy estrictas en guardar el sábado. Hay otras grandes ciudades, urbes como Tel Aviv, que es considerada como la ciudad secular de Israel, la moderna Tel Aviv, que no siempre se guarda el sábado. Sin embargo, en todos los lugares, perdón. Sin embargo, hoy en día uno está un sábado en Israel, están en el Shabbat, y en Israel, por ejemplo, en los hoteles usan los ascensores del Shabbat. Entonces, usted llega a un hotel, si estás hospedado en el 5.º piso, nada más entras al ascensor, pones 5.º piso y se va hasta el 5.º piso. Pero en el Shabbat ellos tratan de no hacer fuerza de nada, de no tocar absolutamente nada. Entonces, en un hotel, subir un ascensor es una tortura el día sábado, porque se entra al ascensor y uno tiene que quedarse quedito, se cierra el ascensor y para no tocar nada, son los ascensores del Shabbat. Y para no tocar nada, entonces va, 2.º piso, se abre, se cierra. 3.er piso, se abre, se cierra. Y así en lo sucesivo hasta llegar al piso de uno. Imagínense si estamos en el piso 10 o el piso 12. Entonces, eso sucede en el Shabbat. De hecho, hay una anécdota de una oveja mía hace muchos años, hace casi 20 años en Israel. Veníamos de un viaje largo y llegamos a la ciudad de Tel Aviv, y entonces cuando ya llegamos al hotel, él se me acerca y me dice algo muy privado, de esas cosas que nadie debe de saber en la vida. Y entonces se me acerca y me dice: Paz, vengo grave, necesito ir al baño. Me dice: Paz, apenas el bus pare, yo me hago tirado y voy a la recepción del hotel a buscar un baño. Ayúdame con las maletas, perdóname, no voy a ayudarles, pero Paz, voy grave, grave. Y yo le dije, urgentemente te bajas del bus. Pero era sábado, era Shabbat. Resulta que él se baja y ya después ya todos nos bajamos del bus. Estamos en la recepción del hotel, ya la entrega de llaves y todo esto. Resulta que hay 2 baños en la recepción del hotel. Un baño estaba clausurado y nos dicen: no se puede usar hoy porque es Shabbat. El único que se puede usar es este otro baño, que es el baño del Shabbat. El otro baño normal no se puede usar. Yo dije: mira, ya qué curioso. Pero resulta que habían como 3 o 4 señoras haciendo fila para entrar al baño. Adentro estaba mi ovejo en el baño. Resulta que al ratito él asoma la cabeza y me dice: Paz, Paz, vení. Y yo: ay, Señor Jesús. Y me acerco y le digo: ¿qué pasó? Paz, no encuentro la cadena por ninguna parte, auxilio. ¿Qué hago? Le digo: ¿cómo que no encontrar la cadena? No, Paz, este baño no tiene cadena y está demasiado sucio. Claro, él venía grave. Me dice: Paz, ayúdame. Le digo: ¿cómo te ayudo? Entra al baño. Y yo: no puede ser, Señor Jesús. Yo, Señor, dame la fuerza del amor pastoral para entrar a este baño. De verdad, yo le dije: bueno, salís y yo entro. Le digo a la señora: discúlpenme, hay un pequeño inconveniente, ya lo resolvemos. Yo le dije a él: eso sí, cerrar la tapa, por favor. Yo llegué, entré al baño, traté de aguantar la respiración todo lo que pude, me fue imposible mantenerla así permanentemente. Y recuerdo que yo entré y empiezo a buscar, y yo: de verdad, aquí no hay cadena por ninguna parte. ¿Dónde está la cadena? Era el baño del Shabbat.
Y entonces resulta que yo me siento en el inodoro, con la tapa cerrada, me siento y yo, Señor, revélame. Si he terminado todo el proceso, ¿qué haría ahora? Y no había forma, y trataba de meter la mano por un lado, por otro lado, tocaba paredes, nada. Yo me inclino por un momento y digo, Señor, revélame. Y todo bajó. Hubo una liberación del mismo cielo en ese lugar. Y yo dije, hey, pero ¿qué pasó? Inmediatamente que yo me incliné y luego me levanté y tiré mi cuerpo para atrás, pegué, no tenía el tanquecito ese, pegué con la pared del fondo, pero así como golpeándola. Yo dije, hey, ¿qué pasó? Volví a inclinarme, lo volví a hacer y por si había quedado algo. Y todo bajó. Yo dije, ya entendí, Señor, esto no me lo reveló carne ni sangre. Como es Shabbat, literal, para que la gente no toque nada, entonces lo que hacen es, con un golpecito en la espalda, se activa un sensor dentro de la pared. Y ese sensor hace que baje todo. Oiga, estos judíos usan una tecnología impresionante. Y eso fue lo que sucedió. Entonces yo salgo del baño y digo, aquí, pueblo mío, traigo una revelación del mismo cielo. Y entonces ya les dije a las señoras, vean, cuando ustedes estén ahí, y ya les expliqué el proceso. El discípulo estaba por allá, sude y sude y sude de la vergüenza. Pero lo que te quiero decir es que ellos manejan tan a un nivel el asunto del día de reposo, que literalmente no hacen nada y tratan de no tocar absolutamente nada. No preparan alimentos, todo lo tienen preestablecido ahí, ordenado, con tal de no hacerlo. Hay muchas personas pues que en su mentalidad modernista, contemporánea, no lo practican, pero por lo menos una mayoría practican el Shabbat o el día de reposo. La orden de Dios al pueblo de Israel desde Éxodo capítulo 23 verso 12 fue ese: van a guardar el día de reposo, es decir, el séptimo día, que sería el sábado. Pero también lo vimos ahora en Levítico, hay una semana de 7 años en la que ellos debían de trabajar 6 años y reposar el último año. Así literal. ¿Quién de ustedes quiere cada 7 años pasar un año sabático? De ahí es de donde viene la frase. Cuando alguien dice, no, me estoy dando un año sabático, me estoy dando un mes sabático, me estoy dando una temporada sabática. ¿Qué significa? No estoy trabajando, no estoy estudiando, o el argumento o la excusa que la persona quiera poner. Bueno, cada 7 años, es decir, pasaban 6 años, el séptimo año era sabático, que Shabbat o sabático significa reposo en castellano. Entonces cada 7 años era sabático, no hacían nada. ¿Quiénes quieren el séptimo año vivir esa experiencia? Es así, nadie va a trabajar lo que la tierra produzca, lo que la tierra les dé. Hoy ya esas prácticas no las tienen, salvo los ultra ortodoxos en su contexto de vida. Pero lo que la tierra les dé, lo que la tierra produzca, no había industria, solo la agricultura, la ganadería. Con eso van a pasar todo el año, y lo que de manera natural la tierra les produzca, ustedes lo van a poder disfrutar y lo van a comer. Así de estricta era la orden de Dios. Eso lo acabamos de ver en Levítico capítulo 1, capítulo 25, versos del 1 al 4. Pero además estaba la tercera forma de reposo, y era en la que Dios les dijo: van a santificar y van a declarar libertad de la tierra al final de la séptima semana de años. Es decir, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 49 años, 7 diferentes ciclos. ¿Por qué eran 7 diferentes ciclos? Porque
una semana de años, es decir, 7 años, reposaban el séptimo año. La segunda semana de años, es decir, otros 7 años, reposaban el séptimo, y así en lo sucesivo hasta llegar a 49. El pueblo sabía que el siguiente año, el año 50, llamado el año del jubileo o el año de la restitución, era el año en que iban a santificarlo, a consagrarlo totalmente a Dios, en el que iban a declararle libertad a la tierra. Debían de guardar ese año 50, año de jubileo. La tierra iba a reposar totalmente, y lo acabamos de leer. El asunto de este año es que era el que culminaba ese ciclo, como les digo, de 7 periodos de 7 años, y era un año de reposo. Era el año de la restitución. El año 50 siempre era conocido así: jubileo, sinónimo de restitución. Entonces, la orden divina era: ese año 50 van a proclamar libertad sobre la tierra. ¿Qué era proclamar libertad sobre la tierra? Estoy dándoles una explicación de todo esto para introducirlos a donde quiero llevarlos, a cosas de verdad impresionantes de la profecía bíblica. Libertad de la tierra significaba que todo el que era esclavo en la tierra, ese año 50, la orden de Dios era liberarlo. Quedaba totalmente libre. Oigan qué lindo esto: todos los que tenían deudas, el año 50, libres de toda deuda. ¿Cuántos quieren un jubileo? Es así, literal. Llegó el año 50, el año de jubileo. Tienes una deuda muy grande, le debes a los bancos, le debes a los prestamistas, le debes al patrón, le debes a este. Nadie va a pagar nada. Todos quedan libres de deudas en el año 50. Los que estaban oprimidos por diferentes situaciones, había que hacer lo que sea para sacarlos de esa opresión, pero era un año de libertad. También era un año de libertad para que la tierra que habían perdido por problemas financieros fuera restituida. Por ejemplo, aplicándolo al contexto moderno, allá por el año 25, pensemos en cada 50 años, por el año 25 o el año 23 o el año 22, a alguien le quitaron la casa porque no la podía pagar. Allá por el año 39, a alguien le quitaron la finca por alguna razón. En el año 50 tenían que devolverle lo que había sido suyo. De ahí nace el concepto que nosotros conocemos como restitución. Año de jubileo es año de restitución. Entonces, por años nosotros acá en la iglesia hemos enseñado, yo he hablado de los tiempos de restitución de Dios. Una palabra de fe que los hijos de Dios soltamos mucho es: vendrá tu restitución de parte de Dios. Restitución es: lo que has perdido te será devuelto. Restitución es: aquello que el enemigo te ha robado tendrá que devolvértelo, y 7 veces más el enemigo tendrá que devolvértelo. Ese es el concepto de restitución. Restitución no es que recibí una bendición, no, restitución es que lo que tuve y lo perdí me fue devuelto. Ahora, no siempre en el mismo paquete, y quiero aclararlo, porque puede ser que alguien fue casado alguna vez y se volvió a casar, y viene el año 50 y dice: Señor, ¿me devolverás a mi esposa que tuve por primera vez? No, el huevo ya cuando fue hecho batido o picado ya no se puede desbatir. La leche, al café, cuando se le puso leche, ya no le puedes quitar la leche al café. Ya no se puede. No se trata de eso. Pero restitución siempre será de que Dios te va a dar aún más abundantemente de lo que pienses, de lo que pidas y de lo que entiendas, porque Dios lo va a hacer. Ahora, ¿qué deseaba lograr Dios al establecer sobre el pueblo de Israel el jubileo? Ese era el año conocido también como el año de la trompeta de la libertad. Dios deseaba enseñar a su pueblo el valor de la libertad de todo mal y de toda aflicción. Dios quería que el pueblo con ejemplos humanos supieran
que Él, el propósito que tenía con sus vidas era liberarlos de todo lo malo y liberarlos de toda aflicción. Es lo que Dios hace hoy, solo que no tenemos que esperar 50 años. Él todos los días extiende su mano para traer libertad de todo mal y para romper toda aflicción que pueda estar asediando y ahogando y asfixiando el corazón de alguien. Todo lo que estaba en esclavitud en aquel año del jubileo era liberado. Los que vivían ahogados por deudas, las tierras, como les digo, estaban retornando otra vez a sus dueños. Las familias que vivían llenas de carga, llenas de agobio, llenas de ruina, amarrados por la misma ruina, por muchas situaciones, todos recuperaban su libertad y eran restituidos por Dios. De esa manera, entonces Dios hacía que todos pudieran recibir restitución de su dignidad, de su honor y del respeto. Aquí hay un detalle importantísimo. Si el pueblo guardaba debidamente este año que la Biblia dice, el año del jubileo, es decir, cada 50 años, entonces iba a venir restauración por completo. Al país le iba a venir un gobierno estable, iba a venir un gobierno dirigido por Dios. La economía siempre iba a ser próspera y sin deudas. ¿Por qué es importante? Aunque el mundo diga que no, y aunque muchos quieran convertir las naciones, y en nuestro caso particular a Costa Rica, en un país laico donde ni siquiera se mencione a Dios, voy a decir algo. No estoy hablando de ningún candidato, estoy hablando del presidente de la República. Bendito el momento en que nuestro actual presidente, después de 8 años de secularismo, el día que recibió el traspaso de poderes, dijo: voy a jurar delante de la Biblia y voy a traer un sacerdote católico y voy a traer un pastor cristiano evangélico para que en el traspaso de poderes oren por mí, para que Dios traiga sabiduría en el gobierno que voy a empezar. Y eso sucedió. Después de 8 años casi de secularismo y ateísmo, se volvió a traer a Dios a un traspaso de poderes. Y lo hablo con libertad, porque no se trata de proselitismo político, se trata de honrar algo que nuestro máximo dignatario en nuestro país hizo. Hayamos votado o no hayamos votado por él, es el presidente, y el deber es orar para que Dios bendiga su camino y gobierne con justicia y con rectitud lo que le queda por delante. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces, esto de la restitución, Dios quería enseñarles que si ellos seguían esa orden, esto traería restauración y prosperidad sobre la economía, que la nación iba a ser libre de deudas. Sin embargo, ellos desobedecieron dicha ordenanza de Dios. Y quiero enfocarme ahorita en 3 pasajes bíblicos con los que vamos a cerrar hoy. Nos van a dejar una expectativa de ¿para dónde nos lleva esto? Solo les voy a adelantar algo. Si usted creyó que Pitágoras era un matemático perfecto, a Dios no se le escapa pero la más mínima matemática. Y la Biblia es tan perfecta y tan impresionante como la matemática de Dios juega un papel vital. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Tenían que guardar el 7º día, tenían que guardar el 7º año, tenían que guardar el jubileo, el año 50. Pero los afanes de la vida, el corre por la vida, el deseo de poseer, la avaricia del corazón, secularizó y trajo al pueblo a tantos afanes que desobedecieron la orden de Dios. Dice la Biblia, Levítico capítulo 26, versos 33 al 35. Ustedes me han desobedecido, ustedes no están siguiendo la orden mía. Ok, entonces viene la Biblia y dice: su país quedará hecho un desierto y sus ciudades quedarán en ruinas, pues los perseguiré espada en mano y huirán a las naciones vecinas, hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo, mientras la tierra esté abandonada. Es decir, cuando yo lo saque de su país, cuando la tierra esté abandonada,
descansará. Es decir, no quiere seguir mi orden de que la tierra tiene que descansar. No quiere seguir mi orden de que la tierra tiene que reposar y renovarse. No la quiere seguir. Pues yo voy a obligarte a que así suceda. Y si tengo que sacarte de tu tierra, te voy a sacar. Pero la tierra va a descansar porque esa es mi orden. Y entonces viene la Biblia y dice: mientras la tierra esté abandonada, descansará, como debió hacerlo cada 7 años, mientras ustedes vivieron en ella. Solo así podrá gozar de sus merecidos descansos. Y mientras tanto, ustedes andarán dispersos en un país enemigo. Aquí está hablando proféticamente de lo que la desobediencia podía traer a sus vidas. Dice segundo de Crónicas, capítulo 36, versos 17 al 21. Dios hizo que Nabucodonosor, aquí estamos hablando de cientos de años después de esta palabra de advertencia de Levítico, Dios hizo que Nabucodonosor atacara a Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios. Es decir, vino un enemigo, entró y les robó. Cuando yo le robo a Dios, estoy abriéndole una puerta al enemigo para que el enemigo me robe a mí. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios. También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios, y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Así fue como se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años y solo así pudo disfrutar de paz. Di conmigo 70 años. Ya les voy a decir algo, ya casi para ir cerrando. Acaba de decir segundo de Crónicas que se cumplió la profecía de Jeremías. ¿Cuál fue la profecía de Jeremías? Jeremías capítulo 34, versos del 12 al 22. Miren que todo está enfocado en que Israel dejó de obedecer a Dios y no le dieron el reposo a la tierra que Dios les había dicho que le dieran, y que lo honraran, y eso traería bendición y prosperidad. Dice Jeremías 34, versos del 12 al 22. Por eso Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Los antepasados de ustedes vivieron como esclavos en Egipto. Cuando yo los saqué de ese país, hice un pacto con ellos. Parte de ese pacto establecía que cada 7 años dejarían libre a todo esclavo israelita que hubieran comprado. Eso significa que todo esclavo debía ser liberado después de 7 años de servicio. Sin embargo, sus antepasados no me hicieron caso ni respetaron mi pacto. En cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme y pusieron en libertad a sus esclavos. Además, hicieron un pacto conmigo en mi templo, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Oiga Dios hablándole a Jeremías: ustedes me desobedecieron, no cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Haré que se conviertan en motivo de espanto por todas las naciones de la tierra. Recuerden que cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en 2 y dijeron: así nos haga Dios si no cumplimos el pacto. Pues ahora, como no lo cumplieron,
los haré pedazos. Esto va para todos los jefes de Judá y de Jerusalén, los oficiales de la corte, los sacerdotes y para todos los que hicieron el juramento. A todos los entregaré en manos de sus enemigos para que les maten. Sus cadáveres servirán de alimento a los buitres y a las fieras salvajes. Los enemigos del rey Sedequías y de sus jefes quieren matarlos, y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén, más tarde yo los pondré en sus manos para que los maten. Yo haré que los babilonios vuelvan a atacar a Jerusalén, dejaré que se apoderen de ella y que la quemen. La destrucción de las ciudades de Judá será total. Nadie podrá volver a vivir en ellas. El siguiente punto que te quiero tocar, que no lo voy a hacer hoy, es el cautiverio de Israel. Cuando Israel, en su desobediencia, entró en guerra en sí mismo. Israel tenía 12 tribus y las 12 tribus se separaron. 10 tribus nombraron un rey y 2 tribus, Judá y Benjamín, nombraron a otro rey. Las 10 tribus del norte de Israel, que tenían su rey, que casi siempre los reyes hacían lo malo delante de Dios, vinieron los asirios desde muy al norte, otras naciones, y los tomaron como esclavos. Esto sería como que alguna nación venga, invada Costa Rica y nos lleve de esclavos a su país y dejen desterrado este país. Llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y llegó a Judá y llegó a Benjamín, a las regiones estas, y empezaron a destruir. El templo que había levantado Salomón lo destruyeron. Dejaron la ciudad en ruinas, se robaron todo y se llevaron en varios procesos esclavos a muchos de Israel. Dentro de esos se llevaron a Daniel, que muchos recuerdan la historia de Daniel, que cuando estando en Babilonia lo quisieron obligar a comer de la comida del rey, y él dijo: no me voy a contaminar con la comida que me ofrece el rey. Y la historia de los fosos de los leones y todo esto era cuando Daniel estaba en Babilonia. Pero termino con esto. Desde que Dios dio la orden al pueblo de Israel, tomen nota de esto. Cuando Dios le dio la orden a Israel, van a reposar el séptimo día, van a reposar el séptimo año y van a reposar el año 50. Cuando Dios le dio esa orden a Israel, hasta el momento en que se empezó a cumplir la profecía del cautiverio, es decir, de que los sacaron de su tierra por desobedientes, habían pasado 490 años. 490 años habían pasado. Dentro de esos 490 años, la perfecta matemática de Dios, quiero dejar esto ahí en sus corazones, pero después ya lo voy a ver más en detalle. Dentro de esos 490 años había una suma de 70 años entre días de reposo, entre años de reposo y entre jubileo. Había una suma de 70 años que el pueblo de Israel no había dejado descansar la tierra. Imagínese usted la deuda que ellos tenían, 70 años. En esos 490 años de desobediencia, ¿cuántas generaciones estuvieron en esos 490 años? Y no por coincidencia, en esos 490 años están los 70 años que Israel no dejó reposar la tierra. Es como, les pongo este ejemplo, es como un trabajador, cualquiera de ustedes, que en 24 años de trabajo no toma sus vacaciones. Que usted dice: wow, tengo 24 años de trabajar aquí y nunca he tomado vacaciones. Bueno, a mí casi me pasa eso. Nunca he tomado vacaciones.
Y esas vacaciones son de 15 días por año. Piensen cada uno de ustedes en su trabajo y dice: wow, me llegaron las vacaciones, 15 días de vacaciones en el año. Pero resulta que en esos 24 años nunca tomaron esas vacaciones. ¿Saben cuánto es el acumulado a la vuelta de 24 años? 360 días. Es decir, en 24 años tienes un año completo, 360 días según el calendario lunar, que no tomaste de vacaciones. Ellos no le dieron descanso, no le dieron vacaciones a la tierra. Durante 490 años no le dieron 70 años descanso a la tierra. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Se acuerdan ustedes los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia? ¿Sabe qué hizo Dios? Trajo a un enemigo, a Nabucodonosor, lo sacó de su tierra. Fueron esclavos 70 años en Babilonia. Y en esos 70 años, ¿qué pasó con la tierra de Israel? Aunque estaba en ruinas, ¿saben qué pasó? La tierra estaba descansando. Ustedes no me obedecieron haciendo descansar la tierra, pues yo la voy a hacer descansar a la fuerza. Pero resulta que ahí viene la profecía de Daniel 9. Estudien bastante en casa la profecía de Daniel 9, la más impresionante de todas las profecías de la Biblia, porque esa profecía marca todo esto hasta nuestros días y más allá. 490 años no dejaron descansar la tierra. Y en la profecía de Daniel el Señor le dijo a Israel: 490 años trataré con mi pueblo hasta que venga la justicia eterna y el Mesías gobierne. Eso está establecido en Daniel capítulo 9. Por eso los invito a que lo estudien. 490 años, pero esos 490 años tienen una matemática impresionante que luego la vamos a ver. Y algunos me conocen un poco esa parte porque en algún momento yo he enseñado sobre las 70 semanas, la profecía más impresionante de toda la Biblia. Lo que te quiero decir es que el pueblo desobedeció, pero a Dios no se le escapó. Ustedes no hicieron descansar la tierra, ustedes no honraron mi pacto, ustedes me desobedecieron, ustedes me robaron. Pues yo tengo que volverlos esclavos a ustedes, que caigan en ruina, porque mi tierra tiene que descansar para que mi tierra vuelva a ser una tierra próspera y limpia. Eso pasó con Israel. Hoy conocimos un poco de lo que Dios establece como orden, los diferentes tipos de reposo que Israel desobedeció y el Señor se los había advertido. Viene Jeremías y da la profecía de lo que iba a pasar con ellos y que iban a estar 70 años fuera de la nación. 70 años, los mismos 70 años que nunca dejaron descansar la tierra. Yo creo que Dios en esto quiere hablar mucho al corazón y quiero que nos pongamos de pie. Dios quiere hablar mucho al corazón de cada uno de nosotros. Dios, hoy estamos en la gracia de Dios. El Señor trabaja diferente, con su misericordia, con su amor, con su bondad. Pero los principios son los mismos. Para la nación, ustedes como nación me han abandonado, no me han reconocido. Sobre la nación tiene que venir juicio. ¿Cómo tenemos que orar por esta tierra? ¿Cómo tenemos que orar por nuestros gobernantes? Nosotros hoy espiritualmente no tenemos un día de reposo. Espiritualmente, de manera natural, en tu trabajo puede que no trabajes los sábados, o no trabajes sábado y domingo, o no trabajes solo los domingos. En lo natural se puede decir ese es el día de reposo, y se trata de día de reposo del trabajo, pero se hacen muchas cosas. Pero aquel reposo hoy es figura de lo que hoy espiritualmente sucede, porque el libro de Hebreos dice que hoy nuestro reposo es Cristo. Entonces todos los días de tu vida tienes tu Shabbat. Todos los días de tu vida, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. No hay que esperarse hasta el séptimo día, no hay que esperarse hasta el séptimo año, no hay que esperarse hasta el año 50 para consagrarlo a Dios. No, todos los días de tu vida tienes tu Shabbat, que es Cristo. Tienes tu reposo, tienes tu descanso, que es Cristo. Por eso la importancia como figura
de todo lo que ellos fueron abandonando. Que en la matemática de Dios Él dijo, durante 490 años la matemática dice que no me han puesto a descansar la tierra 70 años. Los voy a sacar de su tierra 70 años para que la tierra me descanse. Es el tiempo de que descanses en el Señor, en el reposo de Dios, y le digas: Dios, yo voy a caminar. Levanta tus manos. Yo voy a caminar en tu reposo.